Gracias porque, como siempre, se me queda audio por fuera al momento de grabar. Entonces, en ese fallo, mmm, la Corte hace un análisis indebido. Y fíjense que es muy reciente. Uno puede decir, ¿cómo puede existir eso a estas alturas? Yo quiero que ustedes me ayuden a comprender ahora más adelante qué es eso. ¿Cómo es esa voluntariedad de antijuricidad en sede de culpabilidad? Eso es un problema grandísimo. Nosotros ya vimos escuelas, nosotros vimos esquemas del delito, pero nos toca adentrarnos más. Como yo les decía, los esquemas del delito nunca van a dejar de ser un tema de estudio. Nosotros tratamos de ver lo que más se pueda, pero hay más allá. ¿A quién se le ocurre algo? ¿A quién se le ocurre qué análisis podemos hacer al respecto? Buenos días, doctor. Yanita, ¿cómo te va? Bien, gracias. Profe, pues no sé, se me ocurre que, bueno, ese elemento no se puede, esa conciencia de la antijuricidad no se puede analizar en la categoría dogmática de la antijuricidad, porque eso viene a ser más como el error de prohibición que necesariamente tiene que analizarse en la culpabilidad. Ahora, de pronto se me viene, no sé a qué caso se refería, pero de pronto se me viene el caso que hablaba el doctor Caballero, de aquella mujer que viene de otro país en el que el aborto es permitido y aquí no. Entonces yo considero que eso más bien sería un error de tipo, pero debería ser analizado en la tipicidad. No, este es un tema de unos delitos sexuales con menor de 14 años. De hecho, venga a ver si la consigo y la subo. Yo porque la tengo acá en un chat y ahora no la estoy viendo. Pero eh, el tema era, el tema era menor de edad. Venga, a ver. Lo digo. ¿Qué se me dice? ¿Alguien habla? Sí, doctor, yo quería hacer una pequeña opinión. La antijuricidad es dentro de la categoría dogmática, está como todo lo que va contrario al bien jurídico, al ordenamiento jurídico, y es algo objetivo, mientras que la conciencia de la antijuricidad en la culpabilidad es algo que se toma como un elemento subjetivo, ¿sí? Lo que Sí. decía la compañera del error de prohibición es perfecto el ejemplo, porque en ese momento, cuando estamos hablando de la conciencia de la antijuricidad, es algo subjetivo, en el cual el individuo no tiene conciencia de pronto que está entrando en un error de prohibición. Perfecto. Miren, en este caso en particular sacaban algo a la luz, muchachos. En ese caso se analizaba que el derecho de corregir los padres a los menores y hasta dónde puede llegar a ser analizado la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Y entonces manejaban el error desde una óptica errónea. Es muy interesante. Voy a tratar de compartirlo. Es que esto no me está conectando. Primero al WhatsApp. Eh, pero fíjense, muchachos, al punto que quiero llegar. Dense cuenta que siempre van a haber temas de interpretación. Ahorita cuando pueda les comparto esa sentencia. Es más, la subo aquí a la plataforma para que la podamos consultar nuevamente y lo podamos trabajar tranquilamente. Pues bien, como yo les dije, nos podemos dar en la jeta entre todos los 72 del curso, todo el tiempo, y nunca vamos a poder comprender qué es dolo eventual y culpa con representación, porque hay algunos que dicen que hay una línea muy delgada. Hay otros que dicen que no hay ninguna línea, que es tema de interpretación. Sobre validez, la cual está representada en la regla de reconocimiento que desde adentro introduce la noción de un sistema jurídico unificado y neutral.
Entonces, quiero que alguien me dé su postura sólida sobre que en el caso se podía haber aplicado la culpa. Por favor, alguien, algún voluntario, de los que defendieron la culpa. Hola, Doc. Hola, Jazz, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. De pronto no sé si ya leíste mi análisis o cuando tenga la oportunidad, en mis apuntes personales, en mi punto de vista personal, yo defendí la culpa. Pues, bueno, uno de los puntos leyendo la sentencia es que una persona cuando está pues con sus sentidos netos, no, obviamente tiene la decisión de elegir o de saber qué va a ir a hacer o qué no lo va a ir a hacer y dejar de pronto al azar uno de sus actos. Pero Sí. cuando estamos bajo el estado de alcohol, o en este caso como el chico que no solo estaba en estado de, alcohol, de embriaguez, sino también bajo efectos de la marihuana, no tenía en ese momento pues la habilidad cognitiva de decidir, no, voy a coger el carro, voy a salir de la fiesta de mi novia y me voy a ir a matar a quien se me atraviese, ¿sí? Sí, Entonces, sigo pensando que es culpa porque una persona que tiene el conocimiento, lo que pasa es que en este momento, pues la Corte simplemente, o la Sala de Casación simplemente se fijó en todos los hechos, basándose a hacer ver el individuo como una mala actuación, como represémoslo porque mire lo que hizo, de pronto si nos forjamos sobre él, hay otros que no lo van a evitar, como lo decía uno de los salvamentos de voto, ¿sí? Uno de los salvamentos de voto es una anotación que me pareció muy importante y es que en ese momento los magistrados se dejaron influenciar más como por el tema de los medios, exacto. diciendo de que necesitaban que ellos respondieran, que ellos eran la ley, entonces que se la aplicaran de la forma más rígida, porque eso era lo que estaba esperando toda la comunidad. Entonces no lo hicieron de una forma sólida y plana en cuanto a la norma, sino como pues queriéndole dar a toda la humanidad lo que quería recibir. Y debe estar pues lo que hablábamos nosotros o lo que tú decías, tenemos que separar un poco la moral de lo que es, porque sí, el chico le quitó la vida a dos sujetos, pero no lo hizo a propósito, no lo hizo planeando, no lo hizo saliendo con la intención, porque incluso en los relatos del segundo salvamento de voto manifiestan que él ni siquiera fue consciente de que había quitado las vidas, solo se manifestaba en poder reparar el daño comprando un nuevo vehículo, ni siquiera dimensionaba de lo que había hecho. Entonces, nada de eso tuvieron en cuenta para poder sujetarse pues a la culpa, sino solo se fueron con el dolo, porque lo que tú dices, no le dieron de pronto la interpretación idónea que cualquier, bueno, abogado o persona, o en mi caso, creería que se le pudo haber aplicado a la conducta del chico. ¿Cometió muchísimas infracciones? Sí. ¿Se le tienen que ser castigadas? Por supuesto. Es que eso es la norma, castigar todo lo que nosotros infringimos, ¿sí? Pero de la forma adecuada. Para mí, por eso era culpado y no dolo. Gracias. Excelente, Jazz. Ahora, Doctor. otra posición por ahí escucho otra linda Sí, voz. señor. Sí, señor. Yo- Joana Barragán. Primero las mujeres. Gracias, Doc. Doc, yo también estoy de acuerdo con la posición que habla Yasmith y en cuanto a la culpa, porque yo escogí esta posición de la culpa en cuanto al actor, porque precisamente allí el sujeto activo, a mí me parece que lo que se cumplió, bueno, lo que él actuó fue una infracción al deber jurídico, al deber objetivo del cuidado, o sea, en este caso la culpa. ¿Por Sí, qué? Porque precisamente para mí él, claro, estaba bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las drogas, bueno, del cigarrillo de marihuana que se fumó, pero igual de todos modos el chico como tal no tenía la intención y pues tampoco se imaginaba que él iba a llegar a producir ese accidente, esa consecuencia. Sin embargo, él yo creo que confió en sus habilidades, de que de pronto lo había hecho unas anteriores veces, de coger su Toyota Prado e irse así de pronto bajo los efectos del alcohol, no le había sucedido algo igual y él se confió y simplemente esta vez lo quiso hacer de esa manera. Además porque eran las 4 de la mañana en ese momento que él se fue en su Toyota Prado así y él pues se confió que tampoco, también se comenta en la sentencia, se confió de que tampoco pues había pues tampoco vehículos transitando por la vía. También se menciona que el Nissan, el carro que venía en contrario, que fue con el que chocó, ellos también venían a alta velocidad. Entonces, sin embargo, también fue allí una infracción
de igual modo de las dos partes. Entonces me parece que él allí se confió en evitarlo y por lo tanto no estaba realizando al principio que él se subió al vehículo y se fue en alta velocidad. Claro, él también estaba allí incumpliendo esta infracción, pero por lo tanto en ese momento no estaba cumpliendo, no estaba realizando un comportamiento típico. Se estaba realizando era una infracción al deber del cuidado. Ya después que se produce ese suceso de la muerte, que se produce, bueno, ya se ve típico, pero antes el comportamiento no era relevante pues para el derecho penal, como se ve en cuanto al dolo. Entonces yo por eso la verdad creo que allí el sujeto activo, el conductor, no tenía la intención de llegar a haber cometido esa consecuencia. Se salió de las manos, se confió en sus habilidades, pero por eso es que yo defiendo que fue más que todo por culpa. Bueno, súper. Listo. ¿Alguien Jenny más? Guerra, profe. Yo Buenos quería días. decir algo. Cuéntamelo. ¿Jenny Guerra o quién, profe? Vamos en orden. Creo que primero había hablado un Miguel. Miguel, Hola, ¿Cómo vas, Miguel? profe, es que yo estoy a favor del dolo eventual No, entonces no porque, hable todavía. bueno, Estamos hablando culpa. bueno. Ojo, listo. ¿Quién más? Jenny, ¿tú estás con dolo o con culpa? Profe, yo estoy con dolo, yo espero. Entonces, aguanta el profe, tiempo. yo quisiera dar pues una complementación, porque también estoy de acuerdo con mis compañeras. Sí, Y listo. bueno, lo que yo quería dar es un análisis, ya que pues mis compañeras hicieron como un muy buen complemento argumentativo de eso, de los comportamientos de él. Cuando tú te preguntas, el chico tomó, el chico bebió, el chico excedió la velocidad, el chico se pasó un semáforo en rojo y tiene una serie de comportamientos, uno tras otro, que tú dices, bueno, ¿y cómo no quiso generar daño actuando así? Lo que pasa es que nosotros como seres humanos nos dejamos llevar mucho por un deseo momentáneo, ¿sí? No es que analicemos muy bien lo que va a pasar al final. Cuando decimos, bueno, yo estudio después o no va a pasar nada, nos confiamos bastante. Eso es lo que le pasó al chico. El chico ya tenía 8 comparendos. ¿Y qué pasa? No había pasado nada. El chico se estaba acostumbrando a que él tenía esos comportamientos y al final no tenía como un resultado. Él lo dijo cuando estuvo en una entrevista, porque tuvo una entrevista con un psicólogo también sobre después del evento. Dijo, yo la verdad me alcancé a imaginar que me harían un nuevo comparendo, pero jamás me imaginé el matar a alguien. O sea, el chico decía que nunca fue su intención. Al momento del accidente, muchos criticábamos. Yo también, obviamente, pues como que me sentí un poco asombrada cuando describían que el chico, cuando tuvo el accidente, simplemente quería buscar sus bienes y no daba reacción. Pero entonces acá ponemos en juego lo que decía Yasmín. El chico no estaba totalmente consciente, el chico había bebido y también estaba bajo los efectos de la marihuana y sí, no tuvo el mejor comportamiento. Y aún así comenzó a decir que era el hijo de Uribe, que todo estaba bien. ¿Sí? El chico estaba totalmente delirando. Y luego nos cuentan durante la sentencia que ya después de que él está consciente, en la primera instancia, que se hizo con el dolo también, él dice que acepta eso a título de culpa y desea indemnizar. Entonces lo que yo quiero, digamos, hacer ver acá es que muchas veces nosotros como que nos confiamos, ¿sí? Nos confiamos en que no va a pasar nada, estamos acostumbrados de que él lo hace, de que yo ya lo hice y no pasa nada. Y eso fue lo que a él le pasó, que se confió en sus habilidades, pensó que de nuevo no pasaría nada y esta vez sí tuvo un resultado muy lamentable en el que mató a 2 personas. Entonces, pues esta es como mi complementación a mis compañeras y estoy de acuerdo con que es culpa con representación. Listo. Por ahí escuché a alguien más que iba a hablar de culpa. Yo, profe, A culpa. ti. Dímelo. Bueno, profe, como para añadir, eh, yo lo que concluí es que, bueno, nosotros ya habíamos visto anteriormente la punibilidad, ¿sí?
Y tal vez yo también me puse como un poquito en los zapatos de esa persona que cometió ese delito, ¿sí? Entonces, yo llegué a la conclusión de que, bueno, el dolo da paso a una máxima sanción y tiene una menor cantidad de garantías, ¿sí? Y así el sujeto indemnice no va a extinguir la responsabilidad penal, ¿sí? Esto admitirá captura y eso pues provoca la activación del poder punitivo y ahí se ve afectada tal vez la dignidad humana con la cual pues contamos todos. Entonces pues estoy de acuerdo más bien con la culpa porque pues bueno, también tiene una sanción, pero digamos que la disminución de sus garantías, en la disminución de sus garantías no es tan dañina, ¿sí? Tan gravosa como el dolo, ¿sí? Y pues en este caso vimos que el sujeto no podemos decir que tenía como la voluntad total, ¿sí? Porque él tal vez confió en ese momento, tal vez pensó que pudo evitarlo, ¿sí? Pero al tiempo no quiso que se realizara, ¿sí? Pero pues también ahí entramos a ver en el estado en el que estaba esta persona. Entonces, pues lo que finalmente eso pues nos indica es que los límites de la culpa no permiten como la sobreinterpretación del dolo. Muchas Listo. gracias. Gracias, Tati. Doc, yo Listo. quería molestarte con una última cosita, ya que mi compañera Natalia hizo algo y se me pasó decirte cuando inicié. Dímelo. Algo que yo me fijé en el criterio pues, de los magistrados en cuanto a esa sentencia es que debido, no sé, pues lo traigo a colación porque me pareció importante. Debido, así por lo menos como hay los homicidios contra las mujeres. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte? Aceptar el feminicidio porque cree que de esta forma, creando un agravamen más fuerte, está resarciendo a las víctimas, de cierto modo. Entonces siento que en este momento la Corte hizo prácticamente lo mismo. No, toca resarcir las víctimas y toca darle a la comunidad lo que quiere, entonces no lo podemos hacer con culpa, sino pues vayámonos con dolo, ya que es más grave. Y pues lamentablemente es una falencia, porque como lo decía también en otro salvamento de voto, culpa es culpa, dolo es dolo. Independientemente de que sea catalogado como feminicidio, matar es matar, sea hombre o mujer. Entonces, no es la idea imputarlo más alto porque queremos resarcirle el daño a las víctimas, sino imputar lo que es, pero como te lo puse también ahí en mi análisis personal, de manera congruente al acto de la persona. Era eso. Gracias, qué pena tan cansona. Tranquila, ¿no? Súper. Listo, vámonos con los dolosos. Vámonos con la escuela. Creo que iba Miguel y luego quiero hablar yo, ¿vale? Te voy diciendo una vez más y Bueno, luego... Miguel arrancaba porque Miguel, Tefa, Marta y yo. Gracias, Tefa. No, Te yo amo. soy de terceras. Jenny Guerra entró de terceras. Sí, Jenny Guerra estaba también, yo me acuerdo. Listo. Perfecto. Y yo después. Después, Bueno, Listo. profe, Bien, en orden. Arranquemos de ahora sí. una. A mí me parece que sí se puede configurar el dolo eventual porque hay tres aspectos muy importantes. Uno, que está la parte cognitiva, que lo llega a confirmar medicina legal, diciendo que él, a pesar de estar borracho y llevado por alucinógenos, podía recordar los hechos al pie de la letra, de manera muy exacta. Entonces, en esa parte él sabía lo que estaba haciendo, sin tener en cuenta que estaba borracho de más. O sea, él era consciente de lo que estaba haciendo. También se configura la parte volitiva desde el momento en que se subió al carro en ese estado. Porque él quería, él lo quería hacer y ya. Entonces él se subió y sabía todo lo que estaba haciendo. Y está algo muy importante que es dejar Resultado al la azar. consecuencia al azar. ¿Sí? Porque ahí nos narran los hechos y nos narran uno que casi choca a un taxista también. Y en vez de frenar, siguió derecho. Dos, se pasó un semáforo en rojo, teniendo en cuenta que pues, los semáforos son para cumplirse. Y tercero,
cuando chocó a la camioneta Nissan, no hay marcas de frenada. Entonces, en la culpa con responsabilidad, el actor siempre, bueno, sabe cómo podría ser la consecuencia, pero confía en sí mismo y hace maniobras para evitarlas. Pero al no haber esa marca de frenada, significa que en ningún momento, desde que casi choca el taxi, intentó evitar esa situación, porque casi choca el taxi y no frenó. No frenó en el semáforo y ni siquiera frenó en el momento cuando sabía que iba a haber el impacto con la camioneta Nissan. Entonces esos tres factores hacen que se configure el dolo eventual, más además de que estaba consciente y su voluntad era plena en el momento que ocasionó pues el accidente. Bueno, muy bueno, Miguel, muy buen análisis. ¿Alguien más? Por ahí seguíamos, creo que sigue Joa Rafael Navas. o Rafael. No. Creo que iba Jenny y luego iba yo. Jenny si no y estoy mal. Tefa. Jenny, ¿Sí? Jennycita, sí, Bueno, voy yo. de una. Buenos días. Para mí no es culpa porque antes de ingerir alcohol y droga estaba con la plenitud de sus facultades y tenía conocimiento y formación especial que le permitía prever el resultado peligroso. Y sin embargo, siguió adelante con su conducta, irresponsable al manejar en ese estado. Por eso es dolo eventual. La conducta de él no se debe mirar en forma parcial, sino que se debe mirar desde el momento en que llegó a la fiesta y empezó a consumir alcohol y drogas. Si aceptamos la culpa, sería como premiar la irresponsabilidad de una persona que no se preocupa por los bienes jurídicos de los demás, porque tuvo una actitud de desprecio. Esa es mi posición. Listo, perfecto. Y muy importante porque ahí dice un factor que es prever bien interesante. Listo, continuamos. ¿Quién? Bueno, yo en mi apreciación personal, digamos que no lo tomé tanto a ver la decisión de los magistrados y todo esto, sino realmente a determinar lo que yo entendía como, y que incluso al principio estaba muy segura de que era culpa con representación, pero como que tuve que Pero buscar. se te metió el fantasma de Jacobs y te hizo cambiar. Listo. Sí, ¿Qué? es que fue muy complicado, porque encontré cuál es como, o sea, logré comprender la línea, la diferencia. Entonces, digamos que, bueno, él bebió, él consumió sustancias psicoactivas, y hasta ese momento era un objetivo de cuidado, porque evidentemente él sabe que no debe conducir cuando no tiene completo control de sus facultades. Sin embargo, él confió en que no pasara nada y se fue. No podemos defenderlo por, ay, es que no estaban sus facultades, porque él lo hizo por decisión propia y él sabía que no iba a estar en sus facultades a la hora de conducir, entonces no es algo que debamos defender. Y más adelante es donde se convierte en dolo, porque como Miguel mencionó, él no tuvo ninguna intención de maniobrar para evitar chocar con la otra camioneta. En ese momento se configura, tal vez no la concepción que tenemos nada más de dolo, sino el dolo eventual, que es cuando una persona no intenta ni siquiera evitar el daño que va a hacer. O sea, ya es inminente o casi inminente y de todas maneras no hace ni un solo esfuerzo para que no suceda. Entonces, pues realmente con esos hechos, con pasar el semáforo en rojo, con mi vida por encima del límite de velocidad, ya se configura un dolo. Entonces, para mí es dolo. Listo. Buenos días, doctor. Hola, Marta. Pues yo me fui por dolo eventual, porque pues vi que pues el dolo eventual son eventos que ponen en riesgo el bien jurídico tutelado pues sin intención, pero aún así el individuo sin saber, aún así el individuo no toma las medidas necesarias para evitarlo, o sea, no hace nada para evitar esa situación que está sucediendo y deja que deja todo al azar que suceda. Fuera de eso, el sujeto omite el deber objetivo del cuidado, que ahí
pone en riesgo el bien jurídico tutelado de terceros y fuera de eso no está acatando las normas jurídicas como manejar en estado de embriaguez, si él sabía que estaba tomando, pues no debe haber manejado el vehículo, debe haber llamado a un taxi, sí. Perfecto. Dígame. Yo, Doctor, doctor, buenos doctor, días. qué pena, Yo. muchachos, qué pena, Antonio te va a dar pero un vamos a relleno de tiempo seguir. ahí. Después yo, profe. Dale, Ok, dale. muchas gracias, profe. Vamos para adelante, vamos para Bueno, adelante. Aquí los que tenemos tiempo porque es un tema bien interesante y les traigo una locura que se van a ir de para atrás. Ojalá, si nosotros los hombres que no tenemos nalgas nos vamos a dar más duro. Listo, hágale, hágale. listo, doctor, muchas gracias. Eh, bueno, yo voy a basar mi hipótesis para el dolo eventual debido a que la Corte Constitucional ha mencionado en repetitivas ocasiones que para que se dé este factor y separarlo de la culpa con representación, debe existir el medio de prueba, que es fundamental para aplicar en plenitud esta, este dolo con representación. Y en este caso, el factor de prueba fue, como lo decía anteriormente Miguel, el que el sujeto, en este caso Sánchez Rincón, no realizó ninguna maniobra, asumiendo pues el accidente en su totalidad. Adicional a esto, teníamos los medios de prueba de la fiscalía en la cual se le hicieron en la escena de los hechos y dieron como resultado que la persona sí era consciente, que sí estaba bajo alucinógenos y bebidas embriagantes, pero esto ya era un conocimiento que él tenía que era algo perjuicioso debido a su profesión de piloto. Entonces, basándonos en estos medios de prueba, fue que Corte Suprema, la Corte Suprema de Casación da paso al dolo eventual, porque dice, bueno, sí, hay unas conductas referentes a la culpa, pero tengamos en cuenta que la culpa con representación indica que deben existir maniobras que el sujeto deba evitar basándose sobre sus habilidades y pericias, pero en este caso no se dieron dichos factores. Entonces, por eso es que se aplica el dolo eventual. Doctor, si me Yo, profe, permite, yo yo estoy quiero pendiente en mencionar el algo chat y todo. diferente. Bueno, profe, pues yo apoyo el dolo eventual, pues debido a que pues el sujeto ¿Ya no había hablado? no hizo pues nada para evitar el resultado, pues se desplaza por una vía principal y pues obviamente se nota que no tiene la posibilidad de anticipar la comisión pues de una infracción ilegal y aún así pues cruza el semáforo en rojo. Pues él respalda pues las actitudes con que pues tiene trago por encima y pues esto no tiene nada que ver porque él aún así estando consciente de lo que hacía, él tenía cierta responsabilidad al saber de que en ese estado no se tenía que conducir. Eh, entonces aquí entra pues el elemento volitivo, pues ajeno a la culpa consciente, pues digamos por la vía dogmática se puede decir que él ya sabía que estaba incurriendo pues a cierta ilegalidad y a conducta antijurídica, pues debido a que primero conducir en una condición que de ebriedad pues es ilegal. Segundo, pues se nota que hay un dolo eventual, ya que él actúa sin conciencia, o sea, lo deja al azar y esa es la condición. Dice que, o sea, según la voluntad, ¿la qué? El dolo eventual, pues dice que actúa con egoísmo, porque es que él no sabe el resultado que pues obviamente va a proporcionar. En cambio, digamos, para recurrir, digamos, Jacobs dice que pues dentro de la hipótesis de un riesgo mayor que supuestamente concreta la posibilidad de daño. Él no tuvo esto, o sea, esto en conciencia, además teniendo en cuenta que pues la corte por medio de, pues,
de la dogmática dice que pues él produce resultados tendencialmente incorrectos, que es el daño y hasta la muerte de los señores. ¿Puede hablar ya, doctor? Primero estaba en lista Rafa, ¿ya habló? Que me escribió hace un rato. Si me, Ay, yo permite, dije, si me permite a mi doctor hacer Sería un aporte Diana y un tanto después Rafa. diferente. Sí, Duan, ¿puedes hacer de moderador? sí. Sí, sí, señor. Y ahí sería Beder y por último Oscar. Listo. Dale, Rafa, estabas con el micrófono abierto. ¿De una? Humildemente, mi opinión sería la siguiente, ¿no? Primero, hacémonos que dolo que es una voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de que es ilícito. Partamos de esa premisa o de, digamos, de ese significado del dolo. De ahí me fui a un estudio que hizo la Universidad Militar en cuanto a la antijuricidad. Y ahí nos salía que dice que como intención de dolo e indirecto como imprevisión de lo previsible, denominado culpa, pasará al juicio de reproche. Entonces venía yo a mirar que podríamos preguntarnos en primera instancia nosotros socialmente, perdón, estoy hablando socialmente, respetando el derecho. ¿Existe el dolo para el Estado colombiano? ¿Existe el dolo para el Estado colombiano? ¿Por qué para el Estado? Porque dentro de la jurisprudencia de la sentencia responsabilizamos, sí, a un señor que se marihuanó o consumió alucinógenos, fue probado por la justicia que tenía eso en la sangre en un nivel, tenía licor en un nivel, iba a exceso de velocidad, listo. Pero ¿dónde está la responsabilidad dolosa del Estado colombiano cuando, pese a que conoce que una persona como este personaje va y renueva su licencia de conducir, teniendo ya unos antecedentes y unos, digamos, comparendos por exceso de velocidad y creo que tenía uno por ebriedad y sin embargo le renuevan la licencia de conducir sin ponerle ningún inconveniente? Comenzamos a meter como al Estado en la parte del control de lo que nosotros o hasta dónde nosotros socialmente podemos hacer. Porque pues si el Estado, yo tengo una enfermedad que se llama alcoholismo y aparte de esto también soy consumidor de estupefacientes y voy a cualquier CADE o CADEL y saco mi licencia de conducir y me la entregan y el Estado no prevé que yo en realidad darme una licencia de conducir a mí es dársela a un antisocial, a un delincuente en la calle, soltarle a un tipo una responsabilidad que en realidad nunca la va a asumir. En cuanto a sus antecedentes, vimos que no le suspenden la licencia durante toda la vida y pienso que el Estado sigue fallando porque han debido suspenderle la licencia toda la vida, porque no se logra probar que una persona porque reconozca la culpa no va a cometer el mismo delito dentro de 4 años cuando le vuelvan a dar la licencia, pues tendrá de pronto ni siquiera ha cambiado su conciencia, sino estará peor. Y tercero, vemos que la tramitología de nuestro Estado colombiano es demasiado demorada, aunque respetamos el debido proceso, respetamos que se fue al tribunal, respetamos todas las cosas, la sentencia primera fallida, después los 200 meses a que lo condenan. Sin embargo, el juez desde primera instancia ha podido tomar una medida para no, digamos, no acumular tantos procesos y procesos y procesos y entonces hasta volver a determinar lo mismo que un juez había podido tomar una decisión desde el principio. Yo por eso coloqué ahí en el resumen que en Colombia ahora el dinero paga los homicidios. En una casuística histórica que también copié el caso ahí, que fue ocurrida en 1997 en Cali, las denuncias en esa época, antes de tasar los montos de los daños, eran por miles de millones. Por ejemplo, 1.500 millones por atropellar a una persona,
1.200 millones, 1.900 millones. Y veo que hay gente que la condenaban a 500 y pico de meses. Entonces yo decía, el dolo de nosotros, aunque es independiente, nuestro Estado tiene que entrar a participar en nuestras conductas en cuanto al comportamiento social. No puedo yo darle tarjeta profesional de abogado a un tipo que tiene antecedentes por extorsión, aunque tiene todo el derecho de estudiar, pero no puedo hacerlo porque ni moralmente, ni socialmente va a estar bien. Entonces, ese era como un concepto personal. Gracias, doctor y compañeros. Listo, Buenas, señor. doctor. Beder sigue y después sigue una chica que estaba pidiendo la vocería por parte del chat. Está Joana esperando a su Joana Pinilla. y también Dianita. ¿Listo? Y Listo. No, yo Dale, también Eder, quiero hablar. Bueno, doctor, para mí el dolo eventual en actividad riesgosa. Las actividades riesgosas ponen en peligro el bien jurídico tutelado, ¿sí? Sin embargo, se hacen sin intención, pero son eventos que podrían dar como resultado la lesión o vulneración del bien jurídico tutelado. La omisión del deber objetivo de cuidado. La omisión del deber objetivo de cuidado no es otra cosa que tomar todas las medidas necesarias para disminuir este riesgo y evitar un resultado típico y antijurídico. Es más, un resultado que no se puede dejar al azar, porque las consecuencias pueden ser fatales para el bien jurídico tutelado de terceros, ¿sí? La violación de la ley sustancial, pues normal, hay una violación de la ley sustancial, artículos 103 y 109, que es homicidio y homicidio culposo, pero lo que se va a determinar aquí es la conducta del tipo, o sea, si actuó con intencionalidad. En este caso, vemos que el tipo omitió todas las medidas que pudo haber tenido para evitar el resultado que vulnerara el bien jurídico tutelado. Tenía algunas medidas, como eran no conducir el vehículo en estado de embriaguez. Desde el momento en que yo voy a tomar, en ese momento que tengo la idea de ir a tomar, yo tengo que prever que si voy en un vehículo puedo ocasionar un daño, ¿sí? Desde el momento de la ideación, ya. Y no tomo las medidas necesarias y me llevo el vehículo. Después de que estoy embriagado, puedo tomar la decisión porque estoy consciente y he manejado 8 veces embriagado, no me ha pasado nada, pero puedo tomar la decisión de decir, no, yo voy a entregar el vehículo, voy a guardarlo en un parqueadero o voy a pedir un taxi o le pido a la autoridad de tránsito que me designe un conductor elegido, ahorita se puede hacer. Sin embargo, el tipo no lo hace. Un determinante, es muy importante el determinante. El determinante es que son las conductas que desplegó el individuo que aunque no fueron intencionales y fueron determinantes, pues sin estas conductas no se hubiera producido el resultado que vulneró el bien jurídico tutelado de terceros, ¿sí? Entonces, en la forma de la imputación subjetiva es lo mismo. Se ve la intención voluntaria de hacer algo, en el caso del individuo no tenía intención de producirlo con este resultado, pero de todas maneras él omitió el deber objetivo de cuidado, el deber objetivo de cuidado que son todas las acciones que debió haber desplegado el individuo para evitar que su conducta produjera el resultado del accidente de tránsito. Entonces, yo pienso que el señor tuvo todas las oportunidades de evitar el accidente de tránsito, a pesar de que dicen que la embriaguez y la drogadicción son enfermedades y que podía haber sido por el lado de los inimputables, pero de todas maneras el señor en ese momento estaba consciente y fue consciente porque ya había manejado 8 veces en esa situación. Entonces no se podía ya decir que estaba en ese momento era inimputable porque sí tenía conciencia de lo que estaba haciendo. ¿Listo? Ok. Sigue Joanita. Bueno, yo me aferré un poco a la teoría de Zaffaroni y me devolví hacia la conducta humana, retomando los elementos para que se configure el delito y estratificando un análisis en cuanto a los hechos, que serían como los factores fácticos, como los elementos fácticos y los elementos legales para que esto se pudiera dar. Entonces me aferré a la tesis del dolo eventual, porque
se cumplen los elementos de culpa con representación, y pues definí en mi análisis el dolo intelectual o cognitivo, y los elementos volitivos, que pues en este caso están evidenciados en los hechos. De acuerdo a esto, entonces, pude determinar que se aferra muchísimo a la teoría de la voluntad o de conocimiento, y hace énfasis en el contenido de la voluntad, y para que esta teoría de conducta sea dolosa, pues el sujeto consiente la posibilidad de un resultado típico. Y pues aquí vemos que todos los seres humanos tenemos conciencia que tanto las drogas como el alcohol pueden llevarnos a un estado de inconsciencia y puede tener o acarrear resultados trágicos. Entonces no hace falta, no era un niño, era una persona con la capacidad racional, y pues empleó los elementos de voluntad para llevar a cabo sus acciones. Entonces, para mí es culposa con representación cuando el autor se aferra a la posibilidad de que el resultado no se produciría porque se confió, pero tenía un conocimiento previo de los resultados, de lo que podía llegar a suceder. Ese es mi aporte. Súper. Y bueno, un tema muy estructural que va de la mano con algo que dijo por ahí un compañero hace un momento y que lo explicaremos en un momento. Dianita. Gracias, doctor. Bueno, de entrada yo me voy por el dolo eventual, ¿no? De entrada la Corte hace el siguiente análisis y yo pues estoy de acuerdo con él. Es que de todas formas hay una conducta típica y antijurídica, ¿sí? Hay homicidio, no se trata de no penalizar el tema, la conducta del señor, sino de analizar más bien el grado en el que se va a reprochar la conducta, y para este escenario considera la Corte que es importante analizar el grado psicológico que pesaba pues en el señor al momento de cometer el delito. ¿Sí? Aquí es donde empieza a explicar pues ya lo que es la doctrina y las tesis que acá se llevan, y se va por la teoría del dolo eventual, que es la teoría de la probabilidad y la representación. La Corte dice que hay dolo eventual por lo siguiente. Ellos, para analizar ese elemento psicológico que pasó por el sujeto al momento de cometer el delito, él tiene en cuenta pues que para mí son dos pruebas esenciales, que son un dictamen pericial psicológico en el que decía que en ese momento él tenía plenas facultades cognitivas, ¿sí? A pesar del alicoramiento pues, que él tenía. Y la segunda es un video que no analizó bien pues, a criterio de la Corte de la Fiscalía, y fue en el que al momento que él se pasó el semáforo no tuvo ni siquiera la intención de frenar y no se encontraron como señales de frenar en el lugar. Entonces, como él se va por esta teoría, la Corte, ellos establecen que lo que hay que analizar para decantar esa línea que hay entre el dolo eventual y la culpa con representación es ver el grado de probabilidad que tenía la persona del resultado que podía obtener. Y aquí está la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación, en que ninguno de los dos quiere el resultado, pero al momento de hacer esa representación del resultado que se pueda obtener, en la culpa con representación, la persona lo que hace lo que piensa es que puede evitarlo. Mientras que el dolo eventual, la persona deja al azar el resultado. Entonces, con base en estas pruebas que muestran que el señor estaba consciente al momento de iniciar los actos para cometer la comisión, que en concreto son dos, y uno es al momento de subir al vehículo, y ahí él ya comienza a poner en juego los bienes jurídicos tutelados, y el otro es al momento en que pasó el semáforo en rojo, porque él pudo haber hecho una maniobra para poder evitar el resultado que él ya sabía. No, al contrario, él lo que hizo fue dejar al azar el resultado, como dándole un desvalor a ese bien jurídico que la norma pues protege. ¿En qué basó la Corte las probabilidades de, pues,
que consideran que el sujeto tenía era en los antecedentes que tenía el señor como conductor, en la irresponsable decisión que él tomó al conducir con embriaguez por todos los, pues, con los antecedentes que tenía y además que él tenía como un criterio, un elemento adicional, y es que él era un piloto de profesión. La inobservancia que tuvo de las normas de tránsito, las cuales existen por alguna razón, y a criterio de la Corte, ¿por qué descarta la culpa? Porque no es lo mismo, bueno, también dice que no se puede juzgar todos los hechos igual, porque la norma no va tanto, en este caso el encuadramiento se va al caso específico y no a lo general, porque decían que como todos los homicidios, los accidentes de tránsito se tenían que tomar como culposos. Entonces, que no es lo mismo una persona que va en sus facultades y sabe que si se pasa un semáforo en rojo puede hacer algo, y aún sabiendo el resultado que pueda ocurrir, cree en medio pues de su irresponsabilidad que lo puede evitar, a diferencia del dolo eventual que simplemente actúa de manera irresponsable y no le interesa el resultado que pueda tener o no, obtener o no con su conducta. Muy bueno. ¿Finalmente alguien más? Creo que ahí paramos. Tinto, y nos agarramos en 10 minutos. Perdón, un momentico, Ok. profe. Sí, Perdón. profe. Florita, por ahí escucho, Listo, Florita. profe. Vea, perdón, profe. Perdón. Dice aquí en el artículo 22, perdón, que la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal. Este caballero ya él conocía el asunto. ¿Por qué? Porque él siempre había dicho, aquí no pasa nada, yo me voy tranquilo para la casa, en fin, pues pienso yo que así lo pensó él. Entonces, el solo delito para mí del estar bebiendo y luego utilizar esas sustancias psicotrópicas hicieron que él cogiera el carro, andara por esa vía como si fuera él solito, sin darse cuenta, porque es que en ese momento de trance, los conductores sienten que son dueños de todo lo que está a su alrededor y no se fijan que están cometiendo esto que nos dice el artículo 22, como será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable. O sea, él sabía de hecho que podía cometer un error como las veces anteriores, pero no le importó. O sea, en el fondo muy egoísta con las personas y consigo mismo. Gracias, profe. Listo, perfecto. Bueno, queridísimos amigos, 10 minuticos y nos vemos a tratar de darle solución desde la academia a todo este problema berraquísimo. Y lo que les digo, viene un caso terrible. Ya nos hablamos. Vale, Bueno, gracias. Listo, doctor, gracias. que ya se ha dicho.
Muchachos, qué pena con ustedes. Estaba en una llamada de un caso ahí preocupante. ¿Cómo están? Entonces, ¿ya estamos todos en línea? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, doctor. Señor. como pueden ver y como pueden observar, al momento que existen salvamentos de voto, quiere indicar ello que la misma Corte no está unificada en un criterio. Desde luego que sí tenemos que analizar la conducta. Acuérdense que yo siempre les dije, tenemos que mirar siempre una conducta con los actos previos y los concomitantes. Y eso fue lo que hizo la Corte en esa sentencia. Analizó lo anterior y lo posterior, pero le sumó el ingrediente de la justicia mediática. Entonces la Corte se puso en el papel y como le dijo a alguno de ustedes, oiga, miró la sociedad. ¿Qué es para la sociedad? ¿Qué es lo interesante y protege la sociedad? Como vimos el juez Ponendi, cuando vimos la evolución del derecho penal, dijimos, oiga, esto simplemente es una respuesta para el interés de la sociedad. Esto simplemente lo que busca es regular las actividades sociales con la finalidad de proteger derechos. Sí, eso es cierto. No lo discuto con nadie. Pero el problema es que en oportunidades entra el populismo punitivo a tener una gran prevalía y le estamos dando un interés y una connotación bastante ejemplarizante. En Twitter, todas las semanas me agarro con alguien porque, por ejemplo, he visto comentarios, en estos días inclusive vi, sí, uno puede odiar a Uribe, uno puede odiar a Petro, uno puede odiar a quien quiera, pero en estos días el doctor Pipe Caballero, un amigo mío que les dictó clase, recibió poder del abogado Diego Cadena, un colega que está siendo cuestionado por supuestamente haber manipulado testigos en el caso Uribe. Y luego supuestamente porque él tiene derecho a su presunción de inocencia y tiene que ser la autoridad quien judicialice y que encuentre o encuentre culpable a la persona. Y vi un comentario que no sé si me dolió el corazón, los ojos, me da un patatús. Y fue el siguiente, una señora llegó y dijo que qué falta de ética la de Pipe Caballero al momento que Pipe publica que recibió poder del doctor Diego Cadena para instaurar unas acciones legales de una persona que estaba atacándolo, difamando y haciendo uso indebido de las redes sociales, que él iba a iniciar acciones. Entonces la señora dice que qué falta de ética defender a un criminal de esos. Que cómo podía uno defender a un criminal de esos. El punto es muy sencillo, muchachos. Primero, todos, absolutamente todos, tenemos derecho a la presunción de inocencia. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a un debido proceso. Tenemos derecho a una defensa. Y todos, absolutamente todos, debemos ser juzgados sin el apremio de la justicia mediática. ¿Qué pasó con el piloto? Que la Corte Suprema de Justicia se puso en el papel de buscar ejemplarizar. Y si ustedes analizan el trasfondo, que creo que alguno de ustedes lo llegó a hacer, decir, oiga,
resulta que tenemos que determinar que a raíz de esa sentencia, como nosotros ya lo vimos, los fines de la pena, a raíz de esa sentencia la gente va a tratar de evitar que se consuma otra vez la actividad. ¿Pero qué actividad, muchachos? ¿El matar borracho o el conducir borracho? Pues el trasfondo es sencillo, el conducir borracho. Eso es lo que se quiere castigar. Y es donde empieza a tener una probabilidad importantísima el dolo eventual. Pues bien, había unas situaciones anteriores en el caso que sí eran de relevante importancia, muy importante. Y yo considero una en especial, el Instituto Nacional de Medicina Legal. Ellos certifican que él podía recordar los hechos. Él podía recordar los hechos perfectamente, lo cual le permitía autodeterminarse. En realidad, por recordar los hechos, uno se puede autodeterminar en un estado de embriaguez. No sé, no sé hasta qué punto. Medicina legal dice que sí, yo no sé. Yo les quiero confesar algo. Así como cuando ustedes van a salir con la primera vez con una persona a rumbear, ustedes sacan los pasos prohibidos. Sí, se enloquecen y se atreven a darle un beso. Y esa persona no quería ningún beso, no quería, simplemente quería aceptar salir a una fiesta. Y a veces los hombres confundimos con que, uy, la vieja salió, quiere. ¿Quiere qué? Quiere ir a bailar, no más mío. Entonces uno presumir que está sintiendo la otra persona y que está pensando la otra persona es bien difícil. Y les quiero confesar. En una oportunidad como por allá en el año 2006, mi padre se había comprado un vehículo que era 0 kilómetros. El carro andaba bastante. Y nos metimos una bebeta con mi papá ese día, que mi viejo se quedó dormido a las 5:20 de la mañana, me acuerdo muy bien de la hora inclusive. Y a esa hora me voy para el garaje como buen amante de los vehículos y empezaba a analizar el carro y dije, que el carro no es bonito, es divino el hijo de madre. Oye, eso es un fierro. Me fui para donde estaba mi papá, dormido en su borrachera. Meto la mano en el bolsillo, saco las llaves del vehículo. Abro la casa, saco el vehículo. Y empiezo a correr como loco por la ciudad en el vehículo. En una oportunidad, yo estaba feliz, lleno de una energía increíble, tenía esa adrenalina al 2000 por hora, y en una oportunidad fui a dar una curva rápido y el carro me trompió. Cuando el vehículo hace el trompo, yo me meto el susto de la vida y empiezo a bajarle a la velocidad y digo, marica, la estoy embarrando, me voy para la casa y guardo el carro. Muchachos, de verdad, existía un dolo de matar en ese accionar de una persona que, como yo, estaba ebria, que me dejé llevar, que simplemente lo que quería era aprovechar el vehículo y vivir esa adrenalina, pero que le sumaba el estado de embriaguez. Sí puedo configurar, porque tengo un conocimiento de una conducta de riesgo, que esa conducta de riesgo se puede ver alterada por un estado de embriaguez. Sí puedo configurar yo un dolo de matar. Es Hasta una ese discusión. momento no. Es una discusión. Antonio, te la pongo así.
cuando ese vehículo me hace un trompo, ¿qué tal hubiese cogido yo una viejita que iba pasando y la mato? No, ahí no se puede. Es bien difícil, ¿sí o no? Es bien difícil. Profe, Lau. quería hablar de una parte de la sentencia que decía que eh, era por culpa con representación, pero que lo que más había causado, digamos, el gran debate y que la fiscalía impugnara era que la pena no había sido lo suficiente, que el mínimo para un homicidio así eran 37 meses y 10 días, si no estoy mal. Y pues la verdad me hizo como que analizar bastante, ¿no? Yo dije, pues hay mucha razón porque pues yo no voy a negar que la irresponsabilidad que tuvo el señor, pues por un deseo momentáneo y por dejarse llevar, como decías tú, pues no se puede quitar, ¿no? Porque al final del cabo sí fue un error. Pero entonces eso también era un punto que me hacía defender, que era culpa representativa. O sea, la primera condena que se dio en primera instancia hubiera sido un poco más ajustada, pero pues yo sí como que nunca tuve la duda de que era una culpa con representación y aún pues no la tengo y no sé bien la respuesta o exactamente qué era lo que el tipo pensaba al momento de hacerlo, pero me basé muchísimo también en ese punto y pues lo que tú me, digamos, como que nos acabas de exponer, me hace sentir un poco más segura de lo que estaba pensando y cómo llevé el análisis en mi ensayo. Doctor, Dianita. en el caso que usted plantea ahorita, en su caso, yo pienso que ahí no hay dolo. ¿Por qué? Porque al usted, cuando el carro le hizo trompo, usted cayó en cuenta del resultado que podía ocasionar y decidió bajar la velocidad. Contrario a lo que pasó con, pues, determinada ya por la corte que el señor tenía conciencia, al otro, ¿no? Resulta que él aún así siguió y se pasó el semáforo y siguió y él dejó al azar el resultado. Pero aquí el doctor sí tuvo ese paro y dijo, no, ya no sigo. Porque ahí usted se representó el resultado y dijo, no, yo lo voy a evitar, no voy a permitir que se produzca. Pero fíjense una cosa bien interesante. Doctor, Profe, Por ahí escucho a alguien. Martica, dímelo. pues doctor, para mí no es lo mismo lo que le va a pasar al otro señor con usted, porque pues el señor ya era una reincidencia sucesiva y 8 veces que estaba atentando contra el bien jurídico tutelado a terceros. No, porque, mira, respecto a lo que dice mi compañera Carolina, independientemente de que tú hayas sentido el peligro, tu acción fue bajar a la velocidad porque dijiste, uy, no, la estoy embarrando, puedo cometer un acto, pues, algo, ¿sí? Pero si hubiese pasado la viejita que tú nombraste y la matas, entonces todos también suponen que dejaste el resultado al azar y no es así. Porque nosotros los seres humanos, independientemente del estado que tengamos, sea natural o bajo los efectos del alcohol, no podemos prever la reacción que tengamos ante alguna situación. Puede que tú en ese momento hayas decidido, no, bajo la velocidad, pero también un ataque de pánico te hace aumentar la velocidad. Entonces, nadie puede presumir la reacción que vamos a tener ante una actuación. Por eso yo siempre voy a seguir defendiendo el punto de vista de la culpa. Entonces, profe, en cuanto a lo que usted plantea de los dos casos, para mí aquí se determinan dos elementos que son importantes, que son el modo, la voluntad, y para determinar si en qué se tipificaría, si en dolo o en culpa, para mí sería la finalidad, el resultado como tal, en lo que desencadena esa voluntad y ese modo. Miren, doctor, yo por ahí escucho a alguien más. yo, profe, qué pena, lo último, ya no intervengo más. De pronto, frente a lo que comentó Jazz, yo pienso que no es el mismo escenario. ¿Por qué? Porque, o sea, poniendo de cara lo que usted plantea y lo que pasó con la sentencia de la Corte. ¿Por qué? Porque primero el doctor no está ni en la posición ni en las circunstancias del otro señor. Usted no tiene ese conocimiento, digamos, de piloto profesional
usted no tiene esas comisiones, pues parto del hecho, ¿no? Que usted no tiene esas infracciones de tránsito porque siempre haya manejado así y usted, pues ahí cayó en cuenta de que estaba violando una infracción de tránsito. Bueno, a lo que yo voy es que no, su condición no es la misma del otro señor. Entonces no podemos aplicar la misma tesis de la culpa con representación. En usted sí habría culpa con representación. En el caso del otro señor, opino que no. Doctor, una pequeña intervención. Lo que pasa es que en este caso ya se había presentado antecedentes de accidentes de tránsito en los que se había terminado la conducta culposa de las personas. Recordemos el caso Manzanares, que también era un piloto que ocasionó la muerte de 3 personas en la autopista norte, debajo del puente. Y también él pagó 1.400 millones de pesos y salió prácticamente exonerado de los cargos. Entonces, lo que quería la Corte, lo que dice el doctor, era como dar un ejemplo para que no lo siguieran haciendo, porque ya era conducta repetitiva y siempre pagaban. Hubo un caso en La Calera también en que mataron a unos motociclistas y pagaron como 3.000 millones de pesos. Entonces era una conducta repetitiva. Precisamente ese es el punto que quiero llegar. Primero, quiero que analicen una cosa. Algo bien interesante que yo mencioné ahí. Yo me acordaba hasta de la hora. Y yo estaba en un estado de embriaguez altísimo. Pero medicina legal en este caso dice, oiga, el tipo como se acordaba de todo, entonces pues se puede configurar una voluntad. Ojo con eso, muchachos, que eso no quiere decir ninguna voluntad. Y para mí esa interpretación de medicina legal no es errada, sino requete errada. Porque fíjense que en mi caso, yo me acordaba de todo. Es que me acuerdo de todo, hasta la ropa que tenía puesta ese día. Pero estaba en una borrachera increíble. Ojo con eso, ese es el punto que quiero llegar. Y lo otro, muchachos, ya que lo tocó ver, el punto de, oiga, entonces, ¿qué acá no podemos comprar con plata todo? No, es que no es comprar justicia con plata. Bueno, es que la justicia no es solo meter años de cárcel a una persona. La justicia tiene mecanismos. La justicia tiene mecanismos adversos, tiene mecanismos alternativos para solucionar conflictos. La justicia está creada para solucionar conflictos. Aquí tenemos que mirar un punto bien determinante. La actividad de riesgo. Yo les quiero decir una cosa. Condición sine qua non para hablar de estos temas es poder determinar si en efecto el estado de embriaguez fue el que ocasionó el resultado típico. Miren, les pongo este ejemplo. Caso de la vida real, caso que no salió en los medios de comunicación por una simple y llana razón, mis queridísimos amigos. Si este caso sucede en el sur, en un carro viejito, vuelto nada, no sale en los medios. ¿Por qué? Porque es que resulta que en los medios vende mucho más el que tenga un poquito de plata y les voy a decir por qué eso es cierto. Primero, el día que yo recibí el caso de Salamanca, ese mismo día recibí un caso de un Renault 4 que fue y atropelló 2 personas y mató 2 personas, señor, en estado de embriaguez, en el sur de Bogotá. Eso no salió en ningún medio, pero sí salió el de Salamanca. Y se le vino toda la prensa durísimo a buscarle dañar la vida. Pues la sociedad es muy morbosa. Dime. La sociedad es muy morbosa y la gente pues está en contra de la gente que tiene cosas. Exactamente. A ese punto quiero llegar. Esa es la justicia mediática. A ese punto quiero llegar. Miren, pero les quiero traer otro caso que tuve. Cuando estuve en la Fiscalía 43 de la Unidad de Vida, empiezo a mirar un proceso viejo y yo, uy, hijo de pucha, qué caso tan asqueroso. Qué caso tan asqueroso. El tipo estaba tomándose unos tragos. Estaban con sus amigos. Esto es chistosísimo. Se estaba tomando unos tragos. Él es mecánico. Y miren, lo que yo les voy a decir es verdad.
Se va a comprar un Renault 4 vuelto nada. El precio del Renault 4 fue un petaco de cerveza. Un amigo tenía ese carro ya tirado, le dijo, traiga un petaco de cerveza y llévese esas latas. Y el tipo llegó con su petaco, cogió el carrito y empezó a trabajarlo. Muy humilde este señor, muy humilde. Y empezó a trabajar su carrito y resulta que él tenía el carrito en la calle. ¿Por qué? Porque estaba usando su garaje y su antejardín para la reunión que tenía. Se va todo el mundo y el señor, en un estado de embriaguez, fue a guardar el vehículo, que era su único patrimonio. Él da reversa, queridísimos y amados amigos. Y para poder subir el andén, él tenía que imprimirle fuercita al vehículo. Y en ese instante, él acelera el vehículo para que suba al andén y no se percató que salió su hijo en la parte de atrás y atropelló al niño y lo mató. Circunstancia que debemos analizar. Es que está dando reversa y él no pudo haber visto al niño. Bueno, los espejos. Bueno. Circunstancia que vamos a analizar. ¿El estado de embriaguez fue el generador del accidente, sí o no? Y ahí es donde entran las dudas, muchachos. Pero doctor, tiene incidencia, y definitivamente. No es lo mismo conducir lúcido que con la mente o el organismo sugestionado o alterado por estas sustancias. Digamos que Doctor, si me los permite, reflejos sí se ven alterados. Claro que se ven alterados. el caso que estudiamos el día de ayer y lo que usted nos está exponiendo, hubo un argumento de la defensa del procesado que a mí me llamó mucho la atención y se trata, o sea, el argumento que esgrime el defensor es habituación al riesgo, una habituación al riesgo social. Y pues uno de los fines de la pena, aparte de sancionar la conducta punible, es disuadir, es servir como un elemento para disuadir a la comunidad o a la sociedad y que la conducta no se repita. Eso se llama prevención general. Pero entonces, a lo que yo voy es, ¿por qué tenemos que coger algunos casos aislados y tratar de hacer prevención general solo con algunos casos aislados? Si la normatividad existe. Profe, pero es que en su caso, en el del niño, el del Renault, es mucho menos imprevisible que va a aparecer un niño detrás de mi carro a que si yo voy a las 4 de la mañana por una vía y voy súper rápido No, es y que mire, salto semáforos en... aquí quiero ser muy claro, yo no estoy comparando la responsabilidad frente a los dos casos. Yo lo que estoy diciendo ¿es el generador del accidente el estado de embriaguez, sí o no? Eso es lo que yo quiero que revisemos y que revisemos muy bien, porque resulta que simplemente por el estado de embriaguez no podemos judicializar a una persona. Miren, eso es lo que tenemos que analizar a profundidad. Aquí el 110 dice como agresión punitiva, si el agente cometiera la conducta bajo el estado de influjo de bebidas alcohólicas o sustancias. ¿Por qué? Porque se presume que cuando la persona está borracho, muchachos, pierde sentidos. Y eso es verdad. Eso es verdad. Eso es totalmente cierto, amigo. Pero todos los casos son independientes, diferentes. Todos. Tenemos que llegar a determinar siempre desde una buena dogmática de un esquema del delito es el estado de embriaguez fue, sin lugar a duda, el que ocasionó el accidente. Si nosotros miramos el caso del piloto, sí, claro. Si miramos el caso del Renault 4 que acabo de decir, no. Si miramos el otro caso del otro Renault 4, de las dos personas que iban, eso fue en las Américas, ya que me acuerdo, era cruzando, y este señor venía a lo que daba ese carrito y se los llevó teniendo también, eso fue en la noche y la calle estaba vacía, totalmente vacía.
y uno llega y dice, el Estado Embraguer fue el que lo llevó allá o no. Miren, hay ocasiones, y no sé si a ustedes les ha pasado, que a mí una vez me pasó y resulté dándome la jeta con un man. Íbamos para una audiencia con el doctor Henry, que es mi socio, y mi padre, que también es mi otro socio. Entonces, los que han ido a Palo Quemado han visto que está el parqueadero al frente de Palo Quemado. Nosotros parqueamos y vamos a cruzar. Ahí es un mierdero cruzar, porque los carros van bajando del puente de la 19 a coger la oreja y eso vive así. Eso debería tener un paso peatonal, no lo hay. Entonces vamos pasando y un tipo, en vez de frenar, aceleró más y se nos pegó al pito. Mi papá es un señor de 65 años de edad que tiene trasplante de cadera y no puede correr porque sí. Simple y llanamente, pues si uno va manejando y ve que un señor está cruzando la calle, frene, no acelere. Si ustedes se dan cuenta de esta circunstancia, mis queridísimos amigos, cuando el tipo acelera echándonos el carro para que nosotros agilicemos el paso y le vamos a sumar un ingrediente, ¿qué tal yo me hubiese resbalado y el tipo me atropella? ¿Es dolo eventual o no es dolo eventual? Profe, para mí sí lo es. O sea, sí sería un dolo eventual porque claramente este señor que va en el carro sabe las consecuencias de que si frena muy encima o no alcanza a frenar por X o Y motivo, va a matar a una persona que está cruzando, que ya la había visto metros antes. Entonces sí podría configurarse un dolo eventual. Fíjense una cosa. Profe, yo estoy de acuerdo en el que sí. Doctora, y el sujeto está omitiendo el deber objetivo de cuidado. Claro, pero quiero que analicen muy bien esto. Quiero que tengan y comprendan plenamente resultado al azar. Ese tipo, sin lugar a dudas, está dando resultado al azar. Y además, tiene una voluntad. Y la voluntad que es, fíjense, miren la diferencia. No es una voluntad de matar porque para eso nos tira el carro. Conducir es una actividad de riesgo, pero también se puede convertir en un arma. Un vehículo se puede convertir en un arma. Ojo, muchachos, ojo. Miren, yo les estoy generando tantas dudas que eso es lo que quiero que aprendan. Pero lo único que yo quiero que aprendan es, porque varios de ustedes van a ser penalistas. De hecho, ayer estaba sosteniendo conversaciones con varios de ustedes y les estaba diciendo, venga, envíenme su correo para enviarle más cositas de derecho penal. Estoy pidiendo unas audiencias que me las traigan de la oficina para enviárselas. Los que van a trabajar en derecho penal, que van a ser funcionarios públicos, que van a administrar justicia, por favor, mire, se los ruego, muchachos, no tenemos que buscar ejemplarizar casos, se los ruego, Dios mío, no, el derecho penal no es para eso, sí hay una prevención general, pero eso ya está en el código, no inflemos imputaciones, no busquemos. Mire, si hay una persona que fue infractor de la ley penal, nosotros para tratar de ejemplarizar ese puto caso, no nos vamos a volver infractores de la ley penal. Nosotros somos personas con ética, profesionalismo y conocemos bien una estructura del código y conocemos muy bien una estructura del esquema del delito. Entonces, no hay necesidad, muchachos, no hay necesidad de ejemplarizar. Los casos mediáticos, por ahí un amigo estaba publicando ahorita en Twitter que hay una serie en Netflix que se llama Juicios Mediáticos. No lo ha visto, lo voy a ver. Me dijo, marica, véala. Juicios Mediáticos. Y dice, serie recomendada para que vean que los casos no deben ser resueltos por la prensa. Muchachos, al punto que voy. Alguien habló del caso Manzanera. Ese man casi tuvo un puente en la autopista. Ese man ocasionó homicidio. Caso Manzanera. Oiga, el caso Manzanera no fue después del piloto que analizamos. Claro que fue después. Es decir, que ejemplarizar con el caso del piloto no sirvió para un carajo porque se siguieron presentando casos. En efecto, no sirvió para un carajo. Porque es que esa no es la solución, muchachos. La solución no es esa.
¿Cómo desde el derecho penal nosotros tenemos que quitarle la obligación a la autoridad de tránsito de regular el tránsito y más en las madrugadas, que es un berraco colmo, que las calles están casi solas, y cómo no van a identificar desde las cámaras del CAD que viene un carro todo miércoles? ¿Cómo lo retenes? Ah, pero entonces, ¿qué manera que tenemos que estar encima de la gente? Claro, porque es que cuando uno está encima de la gente, es que empieza a enseñar. Cuando uno está encima de la gente en un retén, es que empieza a educar el pueblo. Si ustedes se dan cuenta, muchachos queridos, durante la cuarentena, y eso salió en noticias, cogieron un reguero de borrachos al volante. No se ha generado esa cultura. ¿Quiénes han viajado al exterior? Bueno, hay países que son muy terribles. Vamos a Estados Unidos. ¿Quién ha viajado a Estados Unidos? El que ha viajado a Estados Unidos se da cuenta que si va caminando y está llegando a la esquina de una calle para cruzar la calle, el carro que viene lejos frena desde lejos para que usted, que ni siquiera ha tocado todavía la calle, pase la calle. ¿Y por qué fue? Eso no fue porque es que salió en un caso de medios y lo condenamos a 50 años de cárcel porque es que el tipo... No, eso no es por eso. El tema es educación. Fíjense, acá le echamos el carro y ¡muévase culo, hijo de puta! Así es. Eso es lo que uno escucha. Eso sumado a cuando a una niña bonita en el carro y pipi, mamacita. Nosotros todavía somos unas personas sin educación y tenemos que empezar a trabajar eso nosotros mismos. Pero ahí está la otra cara de la moneda. Si ustedes van por la vía respetando los 30 kilómetros que exige la vía, el carro de atrás empieza a pitarles. ¿O no les pasa? Claro que pasa. Un experimento de unos tipos que corren vehículos, un club, hicieron en la Boyacá, desde la 170 hacia el sur. Cogieron los carros del equipo y se fueron ocupando todos los carriles de la Boyacá a la velocidad permitida, amigos. A la velocidad permitida. Los madrazos, los pitos que se tuvieron que chupar, no se los imaginan ustedes. Yendo a la velocidad permitida, es decir, la regla de conducta adecuada era la que ellos estaban ejerciendo, pero no, resulta que para nuestro Estado, porque es que el Estado no es solo las autoridades, sino acuérdense que el procesamiento grande del Estado es el pueblo, el pueblo no está educado. ¿Y por qué no está educado? Porque es que resulta que va la hermosa Catherine manejando un vehículo y la paran, porque es que resulta que, Catherine, marica, la vía era para 60 kilómetros y usted iba a 120, mamita. A ver, mamita, pues usted tiene que ser, no desde el derecho penal, sino desde el derecho administrativo y correctivo, tiene que ser objeto de una sanción. Y eso es un comparendo. Pero cuando la paras, mamita, mamita llega y dice, oiga, venga, profe, tengo 50.000 razones para que usted no me ponga el comparendo. Y es ahí donde Catherine llega a comprender que la autoridad no tiene esa prevalencia y no logra educar su comportamiento. No logra educar su comportamiento. Una vez yo iba bajando en la 82, la circunvalar donde pega con la 80 y pégale, 82 creo que es. Yo iba bajando hacia el norte y veo que un policía pasando un semáforo, es un policía que no era de tránsito ni siquiera, me para. Me dijo, ¿qué profesor? Yo, cuénteme, señora agente, ¿en qué le puedo colaborar? Es que usted se dio cuenta que se pasó el semáforo en amarillo. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar ahí? Yo le dije, lo que vamos a arreglar es la denuncia que le voy a poner porque usted me está insinuando que le dé plata.
Y el tipo llegó y se me fue a hacer como grosero. Présteme los papeles del carro. Y le dije, no, usted no es la autoridad para exigir los papeles de un vehículo rodante, porque usted es policía de vigilancia, no me está capturando a mí o no me está visualizando una actitud sospechosa, sino usted simple y llanamente está ejerciendo el papel de la policía de tránsito y usted no es el facultado. Entonces el tipo empezó a calentarse. Le dije, si usted no se da cuenta, todo está quedando grabado en esta cámara y inclusive esta cámara que tiene este vehículo está mostrando el momento exacto como cuando yo voy en la velocidad permitida y pasando en verde. Entonces, el tipo quería dinero y esa es la educación que nosotros queremos mostrar. La prevención general de la pena, claro que tienes una prevalía importante en el sistema, pero vuelvo, insisto, muchachos, no lo es todo. No lo es todo. Tenemos que trabajar en muchas otras cosas. Por ejemplo, si ustedes sabían, por ejemplo, que a ustedes les llega una platica, que no saben de dónde demonios, les llega una platica a la cuenta. Entonces la hermosa Martica le llegó la platica y salió corriendo y se gastó la platica. Esto es un tema de principios. Martica dice, esa plata que, paila, la platica llegó a mi cuenta, me la mamo yo. Si ustedes no sabían, muchachos, ella puede ser judicializada, no por hurto, no por una estafa, no por ninguna otra circunstancia más que un aprovechamiento, un error ajeno. Porque es que el pueblo colombiano tiene que aprender que lo que no es de uno, no es de uno. Y hay situaciones civiles que tienen y que regulan en qué momento eso que no es suyo puede llegar a ser suyo. Si Marta sale corriendo y se gasta la plata, está actuando con dolo, muchachos, ¿o no? Ay, no, es que es con culpa. ¿Cuál culpa? Ella sabe que dan una plata que no es suya, que por más que esté en su cuenta, no puede ir a gastársela. Ella tiene que esperar. Ella tiene que esperar a que el dinero aparezca al doliente. Y mirar, si no, muchachos, creo que ustedes ya vieron los modos de adquisición del dominio, los modos de adquisición de los bienes por una prescripción adquisitiva del dominio. Ley 222 del 2002. ¿Cómo se adquiere un inmueble por prescripción y cómo se adquiere los muebles por prescripción? Regularmente ella tendría que aguantarse la módica suma de 5 años para poder adquirir o quedarse con el dinero. Eso es lo que regularmente tiene que suceder. Pero entonces, digamos, vamos a poner el ejemplo hipotético para volver el caso mediático. El baloto, muchachos. Resulta que se gana el baloto una persona y el baloto estaba en 100.000 millones de pesos. Y comete un gran error el administrador del baloto y le consigna los 100.000 millones de pesos a Marta. Y Marta sale corriendo, se gasta, se saca el billete y va y lo guarda. ¿Ustedes creen que eso no se volvería mediático? Pues claro que se volvería mediático. Y la entrevistan a ella y ella dice, yo no tengo por qué volver, la plata llegó a mi cuenta, punto, no voy a volver nada y no sé qué. Entonces, cogemos a Marta y empezamos cómo organizarle, aparte de ese aprovechamiento de error ajeno, un hurto, y empezamos a meterle y a inflar la imputación porque como es mediático, porque es que como queremos volver ejemplarizante que nadie puede robarse el dinero que llega a su cuenta por un error. Y entonces desde esa óptica vamos a decir, lo es. Lo es. Nosotros solucionamos el problema porque ya a raíz de eso la gente nunca más va a volver. No, esa no es la solución. No es la solución. La solución es de valores. La solución es de valores. Por ejemplo, si nosotros miramos, muchachos, el llegar a decir, en los casos de accidentes, retomando el tema,
¿Cómo está su papá? Retomando el tema, en los casos de accidentes, oiga, que los casos de los accidentes se están volviendo y esos homicidios, todos arreglas con plata. Y con plata y ya. Miren, el caso de Salamanca. Ese caso fue el caso mejor pago en la historia de entonces. La indemnización fue grandísima. La aseguradora se metió la mano al drill porque se volvió un caso mediático, no quería quedar desacreditada y pagó una cantidad de plata. Pero el muchacho se le aplicó justicia, él la aceptó cargos por una conducta culposa y la aceptó en un grado en el cual el descuento punitivo no fue el 50%, sino lo hizo ya en audiencia preparatoria. Entonces, sí tuvo que pagar unos meses de detención más un dinero. Pero es que el pueblo colombiano, con su sed de venganza y gracias a los medios de comunicación, queremos que el chino de pudra en la cárcel y fuera de eso pague los 1.000 millones de pesos. Eso es lo que nosotros queremos como sociedad. Y no es así. Y no debe ser así. Porque resulta que obviamente entre el pilar del proceso penal las víctimas tienen derecho a una reparación, a una justicia, a una verdad. Y resulta que la justicia no es la justicia no la podemos traducir en años y años y años de cárcel, sino que tenemos que ir más allá. Muchachos, la discusión no va a tener nunca cómo acabar. Me gusta que ya están cogiendo ese perfil de penalistas duro, otros defendiendo a que no. Eso me encanta. Quiero es que forjen carácter, que tengan pensamientos críticos, siempre críticos. Porque desde la crítica ustedes pueden abordar muy bien. Eso es lo que... Quiero, muchachos, colgarles y quiero que mañana tengan leída una sentencia. Un caso aberrante. Un señor coge un menor de edad y no lo viola a él. Simplemente somete al menor de edad y coge su perrito amarillo y le dice, viólelo. Y el perrito viola al niño. Caso de la vida real, caso sucedido en Colombia. Ojo, importante, vamos a analizar varios aspectos, porque no podemos solo trabajar en dolo eventual, sino tenemos que mirar y analizar absolutamente todo. Les voy a colgar eso. Es más, lo voy a colgar porque tengo que alimentar la plataforma, pero ya lo voy a remitir a nuestro queridísimo grupo de amigos que tenemos en WhatsApp. Espero les haya gustado la actividad. Por allá alguien habla. Profe, yo que te quería preguntar, pues quedé como con la duda de, pues en el caso de la sentencia que analizamos, tu opinión respecto a lo que pensabas, si era dolo o fue culpa. Muchachos, O sea, siempre tiene que analizarse, como les dije, antes y después. Para mí, hay pocos casos que se configuran con un dolo eventual. Poquitos. Poquitos. Encuentro muchos vacíos en la calificación como se llegó a la conclusión del dolo eventual, en el caso. Muchos vacíos como, por ejemplo, no es que tenemos que mirar la conducta reiterativa y que los comparendos y que esto y que ya había sido parado. No, porque es que estamos haciendo con eso, es volviendo a una actividad del derecho penal del enemigo. Y nosotros tenemos que mirar el derecho penal de acto. No de autor, sino de acto. No tenemos que mirar que porque el asesino, porque fue condenado 10 veces por homicidio, en este caso también ya se comprueba que es un homicidio, entonces sí fue él el que cometió el homicidio. No. Nosotros tenemos que mirar el acto. Esto es de la comisión de la conducta.
Pero lo que sí me asalta la duda es los semáforos en rojo, altas velocidades, ya es un conjunto de circunstancias que pueden llegar a rodear y es esa violación al deber objetivo de cuidado, hasta qué punto es deber objetivo de cuidado y hasta qué punto lo podemos convertir en una actividad de riesgo, de un riesgo sobrevalorado, de diciendo, oiga, esto ya no es de conducta culposa, sino la culpabilidad viene siendo dolosa. Y es donde dejamos ese resultado al azar. De verdad que es bien complicado decirlo, pero yo considero que sí podía haber cabido ahí un dolo eventual. Soy amante de la culpa con representación, pero en este caso en particular, no con todos esos ingredientes que dice la Corte que hay. Por ejemplo, aberrante eso de medicina legal al momento de decir, es que él sabía y entonces por eso conocía y por eso... No, lo que yo quiero ejemplarizar es que sí tiene por qué tener una probabilidad importante los hechos posteriores y la actitud de la persona frente a la conducta. Deja mucho que desear las palabras que empleó, pero a su vez dentro del mismo criterio que él dice hay otra inconsistencia, y cómo la Corte ya hace relevancia es que él era familiar de Uribe. Si cuando él dice que él era familiar de Uribe y no lo era, por el contrario está demostrando la incoherencia en un relato, la estupidez que se estaba cometiendo por parte de este individuo que era objeto o la misma era causada por ese sobrepaso en el licor. Entonces hay muchas circunstancias que pueden llegar a decir, pero para mí hay varias cositas que mañana a primera hora las tocaremos antes de continuar con nuestro tema porque ya se nos acabó, para mirar mi postura porque sí hay un dolo eventual en el caso. Quiero que revisen la sentencia, analicemos bien el punto, analicemos bien la conducta, analicemos bien la responsabilidad del perrito y analicemos absolutamente todas las situaciones que pueden llegar a tenerse en cuenta alrededor de esa casuística. Caso muy aberrante, caso que quiero que aprendan. ¿Listo? Entonces, mis queridísimos amigos, nos vemos mañana por el mismo canal. Gracias. Doctor, gracias. Muy interesante, muy amena su Gracias, clase. doctor. Gracias, doctor. Juicio. Dios los bendiga. Gracias, doctor. Un Muy abrazo. amable. Gracias, profe.